Hablamos de la Biblia en Filipenses 3:10 y vamos a ver una reflexión, la esencia del liderazgo. La esencia del liderazgo y el servicio a Dios. Cómo poder experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida. Cómo poder experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida. Parece medio presuntuoso el título, ¿no? Pero va a ir de la mano con el compromiso. Filipenses 3:10. Quiero confesar que cuando Carlos me dijo que ubique la iglesia por la página, la vi y la verdad que los quiero felicitar, sinceramente. Me encantó la página, me encantó que estén trabajando con la tercera edad, con los adolescentes, con los jóvenes. La verdad que, y con lo que hablábamos, es una iglesia comprometida y un desafío en el barrio donde están. Así que los animo en el Señor, aún siendo joven. Pero ¿cómo poder experimentar el servicio o el poder de la resurrección en esta noche? ¿Están grabando o no? ¿Sí? Ah, bueno, entonces lo tendría que leer yo, ¿no? ¿O puedo leerle que lo lea el público? Así. Dale. Listo, está bien, listo. Entonces lo leo yo. Los quería hacer participar un poco, pero bueno, me siguen con la lectura, ¿eh? Filipenses 3:10 dice, Pablo viene hablando de proseguir al blanco, ¿no? Viene dando su currículum, su obrar, pero no como para vanagloriarse, sino para encontrar esta perla que vemos en el versículo 10 y dice, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en qué dice? En su muerte. Dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, en primer lugar acá, Pablo examina, dice, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Pero va un paso más después de examinar, y dice, yo quiero experimentar, dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él, ¿en cómo? En su muerte. No solo examina, sino que experimenta, pero sino que, ¿qué hace? Entrega. Él dice, yo me quiero parecer a él, y escúchame bien, yo me quiero parecer a él en su muerte. Y esto es lo que me llevó, y lo que te decía al inicio, de no caer en el facilismo. ¿De qué? Dice que Pablo quería aprender de él, no de su retórica, de cómo Jesús hablaba, no de cómo Jesús atraía multitudes, con el simple hecho. No como él se sentaba en una barca, no sé si leíste ese pasaje, a mí no me cierra cómo desde la barca y sentado en una orilla pudo predicar a tantos. Cómo atraía multitud, en su retórica, en su forma de ser, en su forma de prestar atención de que muchos ricos tiraban sus ofrendas, o daban sus ofrendas, perdón, no tiraban, daban sus ofrendas, gracias, pero él puso su atención en una viuda, que dio una ofrenda sencilla. Pero Pablo no dice todo eso, yo no me quiero centrar en Jesús, yo quiero aprender de qué, de él, de su muerte, de los padecimientos. Yo quiero llegar a experimentar el poder de la resurrección en su muerte. Y este va a ser el tema de en esta noche, por eso te decía que no quería caer capaz en el facilismo. Hablar del servicio, pero te voy a hablar del Señor Jesús. Y te voy a hablar aún más, y el desafío más grande, porque vamos a hablar del Señor Jesús, pero ¿sabes qué? Aún en su muerte, en la cruz. Él, aún en su forma de morir, y escuché esta frase porque me encantó, él, aún en su forma de morir, nos enseña cómo vivir. Él, aún en su forma de cómo murió, de cómo murió, de cómo se entregó, él nos enseña a vivir. Él habló, predicó, su ejemplo fue hasta el día de su muerte. Alguien dijo una vez, fue bastante duro, ¿no? No sé si podemos estar todos de acuerdo con esa frase, pero es dura, pero dice que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Es dura esa frase, ¿no? Pero dice que si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Dios nos dejó un legado, Dios nos dejó un mandamiento, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Y Él, vamos a ver en esta noche, estudiando las 7 frases de la cruz rápidamente, hay muchos libros de esto, hay muchos libros, pero sacar, aunque sea una enseñanza, yo no quiero que se vaya tanto la hora, porque como dije, es un miércoles, sé que estamos bastante cansados, quisiera que se vuelvan a su hogar, pero que podamos sacar algo de las 7 frases de la cruz. Mirá, a la cruz nos podemos acercar en un sentido salvífico, si bien es el más que concentra, cuando vamos a la cruz, podemos aprender de un sentido salvífico, de un sentido sacrificial, como dio todo Jesús en la cruz. Pero en esta noche yo quisiera que nos concentremos en cómo podemos ir desde la óptica a la cruz en un sentido servicial.
Porque Jesús, aún en su forma de morir, Él nos enseña a vivir. Y Pablo dice, yo quiero aprender de eso. Y fue el poder de la resurrección, que llevó a la iglesia primitiva, a la iglesia del inicio, de ser una iglesia capaz quieta, por así decirlo, una iglesia metida para adentro, por así decirlo, si me permiten la palabra, apichonada, a salir afuera. Fue el poder de la resurrección. Dicen que en el Imperio Romano el domingo no era un día, era un día laboral. Pero por la insistencia de los cristianos dice que llamaron el domingo el día del Señor. Si nos damos cuenta, dice que el lunes habla del dios de la luna, el martes a Marte, el miércoles de Mercurio, el jueves de Júpiter, el viernes de ¿qué? De Venus, el sábado de Saturno, dice que domingo era el dios del sol. En inglés dice que es Sunday, el día del sol. Eran muy paganos, a cada día, a cada cosa le llamaban como un dios pagano. Pero dice que la insistencia de los cristianos llamaron al domingo el día del Señor, pero por el poder de la resurrección. Y vamos a centrarnos un poquito en eso. Y hay algo más en la cruz. Hay algo más que en la cruz. En la cruz, Él nos enseña a cómo vivir. Y vamos a ver la primera frase, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 34. Si hay alguien que no lo tiene, que por favor comparta su Biblia con el de al lado. Pero dice, Jesús decía, y estamos hablando del mismo hecho en la cruz, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí su vestido, echando suertes. Pero Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dicen que durante el proceso, con este juicio falso, con este juicio que no calificaba como un juicio, dice que en todo ese proceso Jesús no abrió la boca. Pero cuando llega a la cruz, dice que Él abre su boca y lo primero que dice, no nos centremos mucho en el orden porque hay una gran controversia en esto, pero las palabras que dice, perdónalos porque no saben lo que hace. Y dijimos que en esta noche vamos a ver la óptica del servicio. Y en primer lugar, para sacar este primer punto de la primera frase de Jesús, hermanos, perdonando a otros. No se puede hacer el servicio si no perdonamos a otros. No se puede hacer el servicio. Y te dije que hoy te va a hablar Dios, no te centres en mí. 26 años, un chico joven, pero nunca he visto, y hablo, y años de campamento por los que nos pueden conocer, nunca he visto tantas personas que se sequen en el servicio por la falta de perdón. Y hermanos, nosotros herimos a otros, y otros nos hieren a nosotros, y hay que reconocerlo. El servicio es con personas. El servicio es con personas. Pero no se puede hacer el servicio sin perdonar a otros. Cuánta raíz de amargura. A veces hay que revisar en nuestra vida si hay alguna raíz de amargura, dice Santiago, y quitarla fuera. Jesús en la cruz, cargando el pecado de cada uno de nosotros. El hermano que precedía decía eso, qué amor. Él en la cruz pensó en vos. Y pensaba en ellos y decía, perdónalo, Padre, porque no saben lo que hacen. Él cargando el pecado de cada uno de nosotros. Decía un hermano que lo que más le costó al Señor, lo que más le dolió, no es que fue todos los latigazos, las escupidas, los insultos, el desprecio de aún los más queridos, que lo vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que más le dolía a él, lo que más le costó, fue que él en ese momento estaba cargando tu pecado y el mío. Y aún así, él estando en la misma crucifixión, él emplea una oración y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hermanos, ¿qué lección nos deja el Señor en su muerte? No se puede hacer el ministerio sin perdonar a otros. Pablo, si querés que veamos otro ejemplo, otro grande predicador, fundador de iglesias. ¿Quién como Pablo habrá capacitado, discipulado a chicos? Carlos me contaba de cómo van pasando la hora de generación en generación en este lugar. Pablo, sin dudas, habrá tenido un listado enorme de personas que él podía llamar y acceder a él. Pero Pablo en un momento dice que se encuentra ante César y dice que
ante su defensa, ante el mismo César, le dice a Timoteo, vení a verme. ¿Por qué? Porque ¿qué? Demas me abandonó. Y dice la lista, otros se fueron según la corriente de este mundo, según distintas cosas. ¿Pero sabéis qué dice Pablo al final de eso? De ese pasaje. Que el Señor les pague conforme a sus hechos. Demas me abandonó, me han dejado solo. Pero él no termina concluyendo, irritado, revolviendo la raíz de amargura o revolviendo en el pasado. Hermano, no podemos estar revolviendo en el pasado. La obra de Dios se tiene que hacer perdonándose a otros, reconociendo que muchas veces lastimamos a otros, que muchas veces herimos a otros. Y hermanos, que una de las cosas, para tener un ADN de compromiso, un ADN del siervo, cuánta falta de perdón nos hace. Y es muy fácil decirlo desde acá, te lo quiero decir, te lo quiero decir, es muy fácil decirlo desde acá, pero es muy difícil vivirlo. Es muy difícil perdonar a alguien al cual no necesitamos. Y ese fue el ejemplo de José. José, estando en lo más alto de un gobierno extranjero, llegando a ser el próximo, llegando a ser alguien tan grande, dice que cuando vino a sus hermanos, y encima le mintieron, Génesis 50 dice, ustedes pensaron mal de mí, pero Dios utilizó esto para hacer grande bien. Génesis 50, léelo. Qué grande lección del perdón. José, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Jesús, en la misma crucifixión, enseñándonos que debemos perdonar. Pero para que no se vaya la hora, vamos a la segunda frase. La segunda frase está en Lucas 23:43, ahí cerquita. En primer lugar, perdonando a otros. Perdonando a otros. En segundo lugar, pensando en otros. Lucas 23:43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dice eso? Al ladrón, a uno de los dos ladrones que estaba en la crucifixión, que estaba siendo condenado junto con Jesús en la cruz. Pero le dice, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dijimos que nos vamos a acercar desde una óptica servicial. Hermanos, qué momento capaz inoportuno para estar pensando en otro. Y yo daba un ejemplo cuando lo hablábamos con mi esposa, que hace poquito fuimos a un hospital y porque me sentía mal. Y en esos momentos, cuando uno quiere estar solo y demás, te ponen una tele en la sala de espera, ¿viste? Como que ya no te dejan ni pensar, ¿viste? Ya no te dejan estar a solas. Porque te quieren estar todo el tiempo que vos no estés a solas, que vos no estés pensando. Y dice que Jesús, en la misma condición de crucifixión, Jesús pensó en otros. En el momento más inoportuno ensaya una predicación. Capaz inoportuno para nosotros, ¿no? Que lo vemos desde otro lado. Pero Él, te decía hace un ratito, cargando los pecados de todos nosotros. Dice que perdió mucha agua de su cuerpo. Dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Dice que Él estaba semidesnudo. Dice una profecía que Él podían contar sus huesos. Él estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros. Pero Él en la misma cruz pensó en otro. Y dijo, yo voy a entrar en la eternidad, pero me voy a ir al cielo. Pero acá hay otro que va a entrar en la eternidad, pero se va a ir al infierno. Y lo voy a salvar. Y déjame hacerte un paréntesis. Ante tanta gente, no puedo dejar de hacerte este paréntesis. Si hoy no tenés a Cristo en tu corazón, hermano, te quiero decir que te vas al infierno. Si no tenés a Cristo en tu corazón, te espera una condenación. Y Cristo vino a morir en la cruz para salvarte de tus pecados y los míos. Y con una simple oración, simple pero profunda, decirle, Señor, reconozco que soy pecador, entra en mi corazón, quiero ser un hijo tuyo. Y Él entrará ahora. ¿Cómo ahora? Sí, si el ladrón en la cruz le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este día puede ser un día de salvación, hermano. Y si no conoces a Cristo, acércate a Él. Humillate.
Hay que tener un corazón humilde. Hace unos minutos anteriores de este pasaje, el ladrón lo estaba injuriando junto con el otro ladrón. Si eres verdaderamente Jesús, bájate de la cruz. Hablando de las etapas que podemos tener en nuestra vida. Pero él no tuvo tanto tiempo. En la misma crucifixión él entendió que él era un pecador y dijo, ningún mal hizo, pero nosotros a la verdad padecemos. Y Jesús vio ese corazón humilde, ese corazón contrito y humillado, y Jesús lo salvó. Que en esta noche puedas tener ese corazón, si no conoces a Cristo. Pero, hablando desde la óptica del servicio, hermanos, pensar en otros. Y se me venía a la mente Hechos 3, 4 y 5, y no lo vamos a leer porque es largo, por así explicarlo, pero te lo voy a resumir. Dice que cuando Pedro se levanta, el día del Pentecostés, dice, entonces Pedro, y dice que empezó a predicar, y empezó a hablar. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Se acuerdan? 3.000, bien hermano, 3.000. Pero ¿vos te acordás qué hecho hubo en el medio? Él termina eso, y dice que el relato siguiente dice, y Pedro y Juan subían a la hora de la oración al templo de la Hermosa y se encuentran ¿con quién? Con un cojo, con alguien que estaba inmóvil en la puerta esperando que alguien le dé algo. Y dice que Pedro y Juan fijaron los ojos en él y le dijeron, lo que tengo te doy, y dice que ese hombre, aparte de ser sanado, fue salvado. Uno de los milagros que Jesús no solo sana, que es sanado, sino que también es salvado. Y dice que por él, ¿sabes cuántos más se convirtieron? Pasaje siguiente, 5.000 personas más. 5.000 personas más. ¿Qué quiero decir con esto? 8.001. Aproximadamente. 8.001, 3.001 y 5.000. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que a Pedro no le tentó la popularidad. A Pedro no le tentó mucho el show que muchas veces sin querer vendemos, hermanos. Pedro, después de haberse salvado 3.000 personas, dice que se añadieron a la iglesia, Pedro se centró en una persona. Y eso es el servicio, hermanos. Hay muchas veces que nadie nos va a estar mirando, que no va a estar el pastor, que no va a estar el líder de jóvenes o adolescentes, pero vos vas a tener que ponerte la camiseta y predicarle al otro. Y dice que por esa conversión del cojo, dice que se pudo juntar el poder político, el poder económico, gente de mucho poder, y ahí fue cuando se convirtieron otras 5.000 personas más que en el primer relato. ¿Pero sabes por qué? Porque se centraron en una persona. Cuando yo buscaba de esto me impactó el testimonio de John Harper, no sé si lo escucharon alguna vez. John Harper fue uno de los sobrevivientes, alguien que dio su vida en el Titanic. Pero se conoce la historia de John Harper por un sobreviviente que dice, yo fui el último salvado de John Harper. Dice que esta persona, Harper, estaba yendo a una iglesia en Chicago. Él ya era viudo, pero él iba con su hija, y dice que cuando se da la noticia de lo que el barco se estaba hundiendo, él deja a su hija con un tío. Y él dice que salía corriendo por todo el barco y gritaba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice que abrazado a un pedazo de barco, búscalo, googlealo en internet, está la historia de John Harper. Dice que abrazado a un pedazo de barco gritaba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que una persona le dijo, yo creo. Pero él no lo pudo escuchar y seguía nadando y seguía yendo por otro lado y le gritaba a la persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, pensando en otros. No solo perdonando al otro se hace el servicio, sino pensando en otros. Que muchas veces no se nos suban los humos, no sé, los jugadores a la cabeza, como quieras decirlo, y no nos confundamos. Que estamos en este mundo para pensar en otros, para alcanzar a otros. Y Jesús, en su forma de morir, Él nos enseña cómo debemos vivir. En tercer lugar, la tercera frase. No solo perdonando a otros, no solo pensando en otros, preocupados por otros. ¿Quién puede leer? No, perdón. San Juan 19:25. Vamos a leerlo juntos. San Juan 19:25. San Juan 19:25 y 26.
Dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, como lo está relatando, se nombra, dice al quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y desde allí el discípulo la recibió en su casa. Increíble, increíble. Y no quiero caer en repetirte, pero él estaba en la misma crucifixión. Pero cuando él mira hacia abajo, no estaban sus discípulos, no estaban los que se habían alimentado de los 5.000. No había muchos de los ciegos. La Biblia por lo menos no lo nombra, pero nombra a algunas de las mujeres que estaban y dice que estaba su discípulo, amado. Y le dice, he aquí tu madre. Y a la mujer le dice, he aquí tu hijo. Y yo decía que cuando Dios me había hablado con esto y lo estaba tratando de aliterar el mensaje, yo estaba tentado a poner la promesa o el premio para Juan. Pero te quiero decir que buscando y leyendo, esto más que nada, si bien es un premio que Juan recibe de cuidar a la propia madre de Jesús, porque habría que estudiarlo, no es el tema de esta noche, pero el mismo Jesús no le da esa responsabilidad de cuidar a su madre, a sus hermanos. ¿Por qué? Porque dicen que él era un loco. Lo discriminaban, en la misma casa de Jesús lo echaban, lo hacían a un lado. Pero él le da esa responsabilidad al Juan. Y habría que estudiarlo porque eso lo da, pero no es solo porque es un premio para él, sino que es un mimo para la madre. Y porque él estaba preocupado por su madre. Él se estaba ocupando de cómo iba a estar su madre cuando él no esté, físicamente. Le dice, mujer, aquí tu hijo. Y le dice a Juan, aquí tu madre. Y dice que desde ese día Juan la recibió en su casa. Hermanos, va muy de la mano con el punto anterior, por eso no vamos a hablar mucho. Pero sí te quiero dejar una pregunta. Capaz que pensás en otros, pero ¿te preocupa? O te mejoro la pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué es lo que nos saca el sueño? ¿Qué es lo que nos desvela? ¿Cuál es nuestra motivación? Decía nuestro hermano. ¿Qué es lo que te preocupa? Estamos hablando del liderazgo, del servicio de Jesús, y me encanta leer también libros que salen de Nehemías, libros que sacan de Jesús, me encanta leerlos. Trato de conseguirlos. Pero ¿sabés qué le llamó la atención? ¿Qué es lo que lo preocupaba? ¿O qué es lo que lo preocupó a Nehemías? ¿Sabés qué fue? Una noticia. Dice que él, siendo copero, dice que recibió una noticia, que su pueblo estaba mal, que los muros de Jerusalén estaban caídos, ¿y sabés qué hizo? No dijo, voy a ofrendar, le voy a mandar a alguien. ¿Qué hizo? Oró, ayunó 4 meses. Y dice que después fue. Y en 53 días se hizo una obra que por años venía destruida. Con mucha oposición, interna, externa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando él escuchó, dice que él dejó todo y fue. Y él era copero del rey. Te quiero decir que el copero del rey era el más cercano del rey. Terminaba siendo un consejero del rey muchas veces. Y dice que él dejó su trabajo y fue. Hermanos, ¿qué nos preocupa? Lo digo para mí, ¿eh? ¿Qué nos preocupa? Jesús en la misma cruz no solo pensó en otros, no solo pidió perdón por otros, sino que se preocupó por otros. Y hermano, no se puede hacer el servicio de otra manera. Si lo hacemos de otra manera, si no está identificado en Dios, lo estamos haciendo con nuestra propia obra, con nuestra propia carne, y todo eso es igual a fracaso, porque no está Dios en él. Qué bueno que sería que podamos parar y decir, Señor, como le dice a la iglesia en Apocalipsis, que muchas veces lo usamos para predicar, pero Él le está hablando a cristianos y le dice, abrime la puerta, yo estoy afuera. Yo quiero entrar y cenar con vos. Hermanos, no te quiero repetir, pero también me lo digo para mí, ¿eh? Muchas veces hay que frenar
y ver cómo está nuestro ministerio. El sábado pasado en Calle Brasil, Nacho Ferro nos hacía, y me llevó a mí a plantearme cómo llenamos la palabra cristiano. Y él hablaba de la primera vez que le dijeron cristianos a los cristianos. ¿Y cuánto nos falta para llenar esa palabra? Hermanos, ¿cuántas veces nos falta llenar la palabra ministerios? Y yo estoy con los adolescentes. ¿Qué es estar con los adolescentes? ¿Hacer 1 o 2 reuniones al mes? ¿Quién lo sigue? Muchas veces le tenemos miedo a los títulos, y capaz que polémico esto, por eso pregunté si está grabando. Pero muchas veces le tenemos miedo a los títulos, el pastor de joven, el pastor de adolescente. Hermano, te quiero decir que si sos líder y no te preocupás, y no nos preocupamos por las personas que Dios nos dio, sean adolescentes, sean niños, sean jóvenes, la Biblia dice que si no sos fiel en lo poco, no te puedo poner en lo mucho. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hermanos, hay que ser fiel en lo poco. Y preocuparnos por lo demás. Hay un video de cuando se pasan las pelotas, no sé si lo vieron, que es motivacional, y dice que pasa un mono por el medio y que todo lo que lo estamos viendo, como estamos concentrados en cuántos pasos se hacen, no lo ves al mono, buscalo, está bueno. Y muchas veces pasa así con las necesidades que Dios nos pone que vienen a la iglesia. Hermano, para ir avanzando, ¿qué te preocupa? ¿Qué nos preocupa? Que nuestra preocupación, o lo que nos ocupa nuestra mente, lo que está previo a la ocupación, sea una preocupación espiritual. Y en nuestro servicio podamos analizarlo y seguir adelante como Dios quiere. En cuarto lugar, vamos capaz más rápido, precisando a otros. Precisando a otros. San Juan 19:28, ahí cerquita donde estamos. Estamos todos hablando hechos de la crucifixión de Jesús. Y Jesús le dijo, San Juan 19:28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En primer lugar, perdonando a otros. En segundo lugar, pensando en otros, preocupado por otros. En cuarto lugar, precisando de otros. Dice que él, en la misma cruz, dijo, tengo sed. Y en primer lugar le habían querido dar una especie de vinagre como para mitigar su dolor. No lo acepta, pero después dice que le dan de tomar. Y él en la cruz se deja ayudar por otros. Él, si bien podría haber hecho cualquier otra cosa, pero él dice, tengo sed. Y dice que ahí se le acercaron de beber. Y hermanos, no se puede hacer el servicio de otra manera, si no es precisando de otros. ¿Cuántas veces nos queremos poner la bata o la capa de Superman y ir solos? Y hermanos, el servicio no es para llaneros solitarios. Si te pudiera dar otro ejemplo, me encanta el ejemplo de los cuatro amigos que llevan a un paralítico a Jesús. Los 4 amigos que llevan a un paralítico a Jesús. Y dijeron, nosotros lo queremos poner ahí en medio porque Jesús va a hacer algo. Y dice que había una gran multitud. Y dice que como no podían ir por la multitud, ¿por dónde fueron? Por el techo. Dice que abrieron el techo y lo pusieron ahí. Y ahí hubo un grande milagro. Y hubo salvación. ¿Pero sabés por qué? Porque 4 personas se pusieron de acuerdo en trabajar en equipo, en no competir. Y también lo podríamos haber sacado esta lección del pasaje anterior cuando dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de oración. Hermanos, si no podés subir junto con tu hermano a la hora de oración, replanteémonos qué está pasando. Pero dice que 4 se pusieron de acuerdo y dijeron, queremos salvar a uno. Hermano, qué bueno sería que nosotros nos podamos poner de acuerdo. Y decir, salvar a uno. ¿Cuántas charlas nos dan en nuestro trabajo, los que trabajan en empresa, del trabajo en equipo, del liderazgo, etcétera, etcétera, hermanos? Esto ya estaba escrito antes, dice que 4 se pusieron de acuerdo. Uno lo habrá agarrado de un lado, otro del otro lado de la camilla, lo habrán llevado, ¿cómo lo habrán subido en el techo? No sé, ¿te imaginás cómo fue? Dice que lo pusieron en medio y Jesús lo sanó. Dice que al ver la fe de ellos,
no la fe del que estaba en la camilla. Al ver la fe de esos 4, dice, a ti te digo, levántate y anda. Hermanos, el servicio es precisando a otros. En quinto lugar, pidiendo a Dios. Las primeras 4 frases de la cruz son en una relación horizontal. Jesús con otros. Preocupado por otros, perdonando a otros, pensando en otros y precisando de otros. Pero las últimas 3 frases de la cruz, no es coincidencia, Dios nos enseña al servicio o cómo nos debemos ocupar en la relación vertical. Y vamos a ver que en quinto lugar es pidiendo a Dios. Pidiendo a Dios. Podemos leer Mateo 27, 46. Los hice pasear un poco por los evangelios, pero me gustó en este pasaje, en Mateo 27, 46, que dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. ¿Lo tienen todos? Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamando a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y se empiezan a confundir o a pensar mal. Pero dice que cerca de la hora novena, Jesús clamando a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no vamos a entrar en profundidad de esta frase. Pero te quería decir que en la misma cruz lo vemos al Señor Jesús pidiéndole a Dios. De una dependencia total. Dijimos al inicio que Jesús en su manera de morir nos enseña a vivir. Y que Jesús en la misma crucifixión no hizo otra cosa de lo que había hecho en vida. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, dice que 19 veces, ante una decisión que tenía que tomar el Señor Jesús, se iba y se apartaba y oraba. Dice que cuando tuvo que decidir quiénes eran los 12 discípulos, se apartaba y oraba. Cuando iba a tener que estar previo a esta crucifixión, dice que fue a Getsemaní, se llevó a sus discípulos como a un tiro de piedra, donde sus discípulos los puedan escuchar, y dice que él se apartaba y oraba, y sus discípulos dormían. Y así muchas veces más. Dice que aún cuando era muy de mañana, él se levantaba y oraba. Y lo vemos al Señor Jesús pidiéndole a Dios. Hermanos, no se puede hacer el ministerio sin oración. No se puede hacer el ministerio sin oración. Samuel Chadwin, me confundí, dice que ningún hombre será más grande que su vida de oración. Ningún hombre será más grande de lo que es su vida de oración. ¿Querés ser grande? ¿Querés ser una persona reconocida? ¿Querés ser una persona que trabaje para Dios? ¿Anhelás trabajar para Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? Alguien dijo que la popularidad de una iglesia se mide en la asistencia de los domingos. Y que la popularidad de Dios se mide por la asistencia de los miércoles o los días de la reunión de oración. Y que muchas veces las iglesias son más populares, iglesias y todo lo que podamos meter adentro, son más populares que el mismo Dios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿O qué quiero decir con esto, hermanos? Y yo llegaba temprano y nos pasan todas las iglesias. ¿Cómo nos cuesta venir a orar? ¿Cómo nos cuesta separar un tiempo a venir a orar? Que es uno de los pilares fundamentales de la iglesia. Si bien hay un hermoso grupo acá, lo digo, lo felicito. Ojalá en mi iglesia pueda haber este grupo, podamos ser más, o podamos ser lo mismo que son los domingos. Los animo a eso. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús nos enseña que en la misma crucifixión, Él se detiene y dice, habla con el Padre. En primer lugar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ahora dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No se puede hacer el ministerio. No
se puede tener un ADN comprometido, el compromiso del siervo, si nuestra vida de oración está floja. Y cada día me doy cuenta que el día que nos levantamos y no oramos es un día donde Satanás gana ventaja. Y hace poquito vino un orador a nuestra iglesia y nos dijo y me impactó, capaz algo simple, o lo habrás escuchado, pero que Satanás tiene como esa arma de las de pintura, ¿cómo se llama el juego ese? El paintball, pero que no tiene mira, pero que dice que Satanás tiene nuestra mira acá. Nosotros tenemos algo acá, algo rojito que nos ilumina acá, y es el láser de que Satanás nos está mirando. Lo dice la Biblia, que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que Satanás era un ángel que en el mismo cielo dice que confundió a un tercio de ángeles y se lo llevó consigo, engañándolos que había algo mejor. ¿Cuánto más o qué te pensás que no va a hacer para hacerte caer a vos? Si a los mismos ángeles que estaban en el cielo con Dios, viendo la gloria del Padre, los confundió y arrastró ángeles, ¿qué te pensás que no va a hacer para hacernos caer? Y hermanos, el día que nos levantamos, y si nuestro ministerio, nuestro servicio no tiene oración, se va a secar. Y el mismo Señor Jesús nos enseña que en la cruz Él se detuvo y le pidió a Dios. Sexta oración, sexta frase: perseverancia en Dios. Y esto está en San Juan 19:30. Hermanos, no lo quiero capaz aburrir, cansar o hacerlos pasear tanto, pero últimos 10 minutos, 5 minutos. San Juan 19:30. Sexta frase, y recapitulamos: perdonando a otros, pensando en otros, preocupado por otros, precisando de otros. Vimos la quinta, pidiendo a Dios, y ahora vamos a ver la perseverancia en Dios. ¿Cómo perseverancia en Dios? ¿Cómo perseverancia? Sí, San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, y ya lo leímos, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Y yo me ponía a analizar, a leer, escuchando, viendo a otros autores que escribían, ¿y por qué dice consumado es? Y no dice consumado estoy. Porque él estaba haciendo ¿qué? La obra que le dio el Padre. Consumado es. Tomá, llegué al final. Pablo lo dice, prosigo a la meta. Y Jesús en la cruz dijo, consumado es. Y hermanos, ¿qué lección me da a mí? ¿Qué lección me da a mí de perseverancia? No es lo mismo renunciar que terminar. Jesús no renunció, Jesús terminó. Y te lo digo de corazón, todavía no me recibí, lo digo porque a veces a los que están de acá adelante nos potenciamos, no, tenemos debilidades, me cuesta, hay muchas cosas que a cada uno nos puede costar. Pero te estoy dando un ejemplo capaz, si bien la vida cristiana no se tiene que disociar, pero permitime decirme un ejemplo en lo secular. Me cuesta ir a trabajar, como a todos. Pero ¿cuántas veces esto lo trasladamos al ministerio? Y a la obra de Dios. ¿Cuántas veces decimos, sí, hoy empiezo inglés? Te subió la cuota el profesor, dejaste mañana. Y nos pasa así. Sí, hoy me comprometo. ¿Cuántas veces dejamos a leer la Biblia en un año? Y mañana, y un parcial, y el trabajo, y me puse de novio, y los campamentos. El mismo servicio. El mismo servicio. Muchas veces nos lleva a ocuparnos más de la obra de Dios que del Dios de la obra. Te quiero decir que Judas era uno de los 12 y era tesorero, pero fue el que lo engañó a Jesús. Servir no es igual que relación, Son dos cosas distintas. Pero Jesús dijo, consumado es. Hermanos, si tenemos que sacar una lección, Jesús empezó la obra y la terminó. Dice que Él encima la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Pero Él empezó y terminó. Qué bueno sería que lo que nosotros empezamos, lo podamos terminar.
Dios te puso una carga de que sigas a un adolescente, que sigas a un niño. Me encantó, lo dije al principio, que estén trabajando con la tercera edad. Hermanos, en mi iglesia no hay alguien que trabaje con la gente más grande. Y es una iglesia que somos muchos, son muchos los grandes. No sé a qué ministerio Dios te está llamando, a qué tenés que agarrar la posta. Si con los adolescentes, si con los niños. Si capaz está la escuelita bíblica o es una iglesia que está todo cubierto, hermanos, eso es una mentira de Satanás, que todo está cubierto. Hace poquito alguien nos desafiaba y nos decía, ¿ustedes tienen la escuelita? Sí. ¿Son muchos maestros? Sí. ¿Están los que van a buscar chicos? Sí. Pero hay alguien que se está deteniendo y pensando en los chicos que fueron abusados. ¿O hay alguien que se para y se fija en los chicos que vienen y no comieron? Y a mí me dio en el corazón. Hermano, no sé a qué ministerio te está llamando. O a qué te llamó, o a cuántos empezaste y abandonaste. Yo empecé muchos y abandoné muchos, te lo tengo que reconocer. Pero Dios nos está diciendo, Jesús en la cruz nos enseña y dijo, consumado es. En tus manos entrego mi espíritu. Lo que me diste, lo completé. ¿Me costó? Sí, porque Jesús dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice que fue obediente, Pablo dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo que nos dice después es esto. Jesús terminó y fue obediente. Muchas veces disociamos y pensando que Dios es Dios y Jesús fue Dios, sí, pero porque fue Dios resistió la tentación, no. Jesús fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Y Él sentía. Y Él dijo, consumado es. La perseverancia. Que podamos empezar y terminar. Y en último lugar, presentarse ante Dios. Lucas 23, 45. Lucas 23, 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Presentarse a Dios, si quieres puedes ponerle entrega, una entrega a Dios. Yo le puse presentarse a Dios, porque como decía nuestro hermano que precedía, os ruego hermanos que presentéis. Y muchas veces cuando el sol se oscurezca, cuando te dejen solo, la mano de Dios va a estar ahí, pero vos te vas a tener que presentar ante Él y reconocer que lo necesitamos. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, no en otra cosa, no en otro lugar, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice que Él expiró, Él entregó su vida. Hermanos, ¿qué lección podemos sacar de la crucifixión de Jesús? Perdonando a otros, pensando en otros, preocupados por otros, precisando de otros. Él se mostró vulnerable. Dijo, tengo sed. Como le dijo a esa mujer samaritana, tengo sed, dame de beber. Hermanos, que podamos aprender de esto, pidiendo a Dios, perseverancia en Dios y presentarnos ante Dios. Pero antes de retirarme, te hice un paréntesis al inicio, pero no quisiera irme sin decirte que esto fue una de las lecciones en el servicio a Dios. Pero no podés servir a Dios si no lo tenés a Cristo en tu corazón. Si vos te mirás para adentro y Cristo no está en tu corazón, este mensaje es para vos, pero para que tomes una decisión de que hoy te vayas, cruces esta puerta, te vayas a tu casa, pero con Cristo en el corazón. Dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que el pecado causó una separación entre Dios y el hombre. Y Él dijo, Jesús dijo, no hay otro camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El puente, el medio para llegar a Dios es teniendo a Cristo en tu corazón. Y tenés que hacer como ese hijo pródigo. Si hoy reaccionaste, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen comida y yo estoy acá comiendo comida de chanchos? Como dijo Macherano en el Mundial, basta de comer otra cosa.
Dios tiene preparados manjares. Si en esta noche reaccionaste, recapacitaste, recibí a Cristo en tu corazón. Pedile perdón por tus pecados y Él entrará. En la misma cruz lo leímos. Un ladrón, no sé, la Biblia no dice qué hizo ese ladrón, cómo vivió, pero Él en la misma cruz pidió perdón por sus pecados y el Señor lo perdonó. No te quiero robar más tiempo, pero yo quisiera que todos inclinemos la cabeza. No sé si alguien va a cerrar, pero yo quisiera que terminemos con una oración. Yo no sé si el hermano que tocó podría tocar, o si lo apagaron no importa, pero que los que creemos pensemos qué tenemos que cambiar, qué nos está llamando a Dios a que cambiemos en nuestro ministerio, qué tenemos que dejar, qué tenemos que tomar por las riendas, si tenemos que mejorar nuestra vida de oración, si tenemos que mejorar nuestra vida de comunión, si nos miramos para adentro y hay falta de perdón. Dios nos está llamando a que seamos hijos comprometidos. Y que tu oración en esta noche, Señor, quiero ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor anciano, un mejor líder. Todos tenemos la cabeza inclinada y, como dijimos al principio, que podamos tomar una decisión. Y que no podamos patear la pelota para afuera. Dios te está hablando a vos. En algo de estos 7 puntos, yo a mí en los 7, te soy sincero, pero en algo de estos 7 puntos, Dios te está hablando. Y hay algo que tenemos que cambiar. Esta zona, esta iglesia necesita de un cristiano con un ADN activo. Esta tarea no es solo de Carlos y de el otro anciano, que no me acuerdo el nombre, perdón. Esta necesidad la tenemos que sentir todos. No es de los pastores, no es de los líderes, es de todos. Dice que Dios nos llamó a todos a trabajar para Él. Pero si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo en el corazón, pedile perdón por tus pecados. Y que Él entre en tu corazón. Decile así como te salga. Ni me animo a recitarte cómo le tenés que decir, pero decile como te salga: Señor, reconozco que soy un pecador. Entra en mi corazón. Quiero ser un hijo tuyo. Sálvame, te necesito. Tú eres el camino.